Tienen en pantalla, ¿verdad? Lo que es el título del mensaje de esta tarde. Y es seguidores o discípulos de Jesucristo. O sea, está formulado de manera interrogativa. O sea, seguidores o discípulos de Jesucristo. Y el texto que vamos a utilizar para reflexionar en el mismo es en Mateo capítulo 16, versos del 24 al 26. Así que vamos a hacer lectura de estos versos que tienen en pantalla. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, eh, hoy comenzamos una serie de mensajes por motivo del nuevo año y esta exposición en esta tarde responde al inicio de esta serie de mensajes que le he titulado Discípulos de Cristo. Eh, un principio muy claro que está revelado en las Sagradas Escrituras es que los discípulos aquellos que se identifican con Jesucristo deben ser, y aquí utilizo imágenes que el mismo Jesucristo utilizó en los evangelios, y es que somos sal y luz. O sea, que los creyentes, los que se han identificado con Jesucristo, son una influencia, hacen la diferencia, se distinguen en la sociedad. No se distinguen por motivo de buscar gloria propia, no, sino que se distinguen porque su identificación con el Evangelio es de tal magnitud que van a reflejar las virtudes, como dijo el apóstol Pedro en su epístola, que somos el pueblo de Dios como cantamos, para exhibir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el momento que exhibimos esas virtudes, pues obviamente nos va a hacer resplandecer. No con el propósito, repito nuevamente, de que nosotros seamos glorificados y que nosotros seamos aplaudidos, porque ese era, de acuerdo a los evangelios, ese era el corazón de los fariseos, que hacían las cosas para que las personas los reconocieran. Oraban en público, hacían largas oraciones para que las personas se impresionaran con su espiritualidad, daban ofrendas a las personas en necesidad, pero lo hacían en público para que la gente los admirara a ellos. Cuando practicaban el ayuno, pues en lugar de, como dijo Jesucristo, mira, lávate la cara y no trates de impresionar a los demás. Sin embargo, ellos lo hacían todo lo contrario, ¿verdad? Lo hacían todo para impresionar. ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales, o sea, las prácticas como el ayuno, la oración, que son cosas buenas. Sin embargo, ya las utilizaban para qué? Para que el mundo los aplaudiera a ellos. Y ese no es la razón. Nuestra vida de oración es para relacionarnos más con Dios, porque amamos a Dios y dependemos de Dios. Cuando ayudamos a los demás, lo hacemos porque hemos encarnado lo que el Señor mismo en sus mandamientos estableció, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el mismo Jesucristo dijo que el que le diera un vaso de agua a uno de ellos o lo visitase cuando estaba en una situación difícil es como si lo visitaran a él. O sea, nosotros no lo hacemos para ganar posiciones políticas ni en el mundo ni en posiciones denominacionales cristianas, porque también ese tipo de actitud lamentablemente ha llegado en el mundo cristiano, que se supone que sepan esto que estamos hablando, pero sin embargo se dejan influenciar por esa motivación innata de ser reconocido, que hasta utilizan el ayudar a otros para publicarlo en las redes sociales y que la gente les dé like y los aplauda a ellos. Y hermano, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que si ayudamos a alguien,
Como dijo Jesucristo, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor se va a encargar de eso. Nosotros, nuestra motivación es glorificar al Señor y simplemente hacer las cosas que entendemos que son correctas. O sea, cuando uno hace lo que es correcto, no lo hace para ser aplaudido. Uno hace las cosas correctas porque son correctas y porque son agradables a Dios. No tenemos por qué estar haciendo campaña política con estas cosas. Y volviendo a esto, pues el Señor a la iglesia, a los seguidores de Jesucristo, nos ha dicho, a los discípulos de Jesucristo nos ha dicho que somos sal y luz en la tierra. De hecho, la palabra discípulo, según algunos estudiosos y eruditos bíblicos, ¿verdad? Dicen que la palabra griega es matetes, que tiene que ver básicamente con un estudiante que estudia bajo un maestro, bajo algún rabí, en este caso alguien de influencia. Y le he titulado al mensaje de esta tarde seguidores o discípulos de Cristo, porque creo que hay muchas personas que son más simpatizantes de Jesucristo o simpatizantes de la religión o simpatizantes de la moda cristiana evangélica del momento que en lugar de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. El propósito de este mensaje es simplemente llevarnos a la autorreflexión. No es el motivo nuestro, no es juzgar a nadie. Al contrario, es juzgar nuestro propio corazón, es a nosotros mismos, ¿verdad? Porque los tiempos siempre lo han demandado y hoy lo demanda más. La iglesia tiene que volver a ser sal y luz. Y solo va a ser sal y luz en la medida en que sus miembros sean verdaderos discípulos de Jesucristo, no simplemente meros seguidores, no sean meros simpatizantes de Él. En el contexto en el cual fue escrito este pasaje, ¿verdad? Donde Mateo redacta estas palabras de Jesucristo. En el ministerio terrenal, Jesucristo tuvo mucha gente que le siguió. Llegó un momento en que lo describen los evangelios como que multitudes le seguían, ¿verdad? Pero usted que está familiarizado con los evangelios sabe que en la progresión de la lectura se va a percatar que esas multitudes comenzaron a disminuir, ¿verdad? Él tuvo un pic, por llamarlo así, un pico de popularidad grande. Mucha gente le seguía. De hecho, en ese contexto que leímos de Mateo capítulo 16, o sea, mucha gente le seguía. Él hizo milagros que fueron motivo de admiración y también de, de que entonces las personas dijeran, bueno, esta es la solución. Y milagros tales como, especialmente la multiplicación de los panes y los peces. Eso llegó al corazón de ellos y wow, y le seguían donde quiera que él iba. Pero llegó un momento en que Jesucristo tuvo que hacer claro y dijo, mira, yo estoy aquí para cumplir una misión del Padre. En otras palabras, yo no vine aquí para ganar un concurso de popularidad. Yo vine aquí para hacer algo más serio. ¿Y qué es lo que Jesucristo vino a hacer? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y dentro de lo que se había perdido, que Él salva, es entonces que el Evangelio, su mensaje, fuera perpetuado por discípulos, no meramente seguidores, no meramente simpatizantes. Y en los puntos que voy a compartir a continuación, vamos a dar lo que yo entiendo que es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Y mi oración a Dios es que, primeramente, nosotros como iglesia, nuestra membresía se pueda componer de qué? De discípulos de Cristo. Y nuestro primer punto de enseñanza, basado en Mateo 16 y también en lo que se revela en la totalidad de las escrituras sobre este tema. Primeramente, los seguidores son, como dije anteriormente, son meros simpatizantes de Cristo. Los discípulos, sin embargo, entregan su vida a Jesucristo. Repito, los seguidores son simpatizantes de Cristo, pero los discípulos están dispuestos a entregar su vida a Jesucristo. Cristo dijo aquí, y cito de nuevo Mateo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, está siendo claro algo. Primero, la identificación con Cristo es una bendición para nosotros, puesto que representa que estamos en sintonía con lo que el Señor mismo Dios ha establecido, que Cristo es el único medio por el cual nos podemos reconciliar con Él. Él es nuestra paz. Pero también, y lo he dicho en discipulados, lo he compartido con la iglesia, también en las clases del seminario, que nosotros los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no solamente somos recipientes de las bendiciones que vienen como resultado de esa relación con Él, sino que también heredamos sus enemigos. Lamentablemente Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo enemigos, no porque él sencillamente vino a crear una hostilidad. Es que su mensaje no halló cabida en el corazón de algunos grupos religiosos y de algunos que representaban el Imperio Romano. Y estas personas pues fueron militantes en tratar de callar la voz de Jesucristo, al punto pues que Jesucristo murió en la cruz. Claro que resucitó al tercer día. Pero ese nivel de hostilidad al mensaje de Jesucristo los llevó a, a, a que fuese condenado en la cruz. Eh, y entonces, cuando nosotros somos discípulos de Cristo, no solo estamos recibiendo y aceptando por gracia todas las bendiciones que Dios nos da, sino como discípulos de Cristo debemos entender que también participamos de sus sufrimientos y que participamos también de él en algunos sectores de rechazo que él tuvo. De nuevo, no es un rechazo porque nosotros queremos ser rechazados. Inclusive, el mismo mensaje de Jesucristo es: ama a tus enemigos y ora por aquellos que no te quieren hacer el bien. Y aquí estoy hablando no de un rechazo por causa de temperamentos de las personas, estoy hablando de rechazo por causa de lo que nosotros representamos en Cristo Jesús. Le digo porque hay personas cristianas que dicen: no, yo he sido rechazado por el evangelio. A mí en el área del trabajo no me quieren por el evangelio. A mí en mi familia no me quieren por el evangelio. Cuidado, porque cuando hemos analizado casos como eso, algunos lo que reflejan es que esas personas no es el problema de el rechazo a esta persona en particular, no es por el evangelio, es por sus actitudes. Es porque no son actitudes que reflejan el carácter de Cristo. O sea, entonces se escudan con que es que ellos son perseguidos por el evangelio. No, a veces no es que los están rechazando al evangelio, están rechazándolos a ellos por sus malas actitudes. Ellos no reflejan el carácter de Cristo, de mansedumbre, de sabiduría, de discreción. Miren, Jesucristo nunca comprometió la verdad. Eso es cierto. Cristo nunca la comprometió. Pero nadie puede decir que Jesucristo no dijo aún las cosas con firmeza, pero siempre amando a la gente. Entonces, hay creyentes hoy día que creen que es justificable, dizque para defender el evangelio, tener actitudes que sean irrespetuosas a los demás. Y eso no es así. O sea, la Biblia nos presenta, y dice el apóstol Pedro en su epístola, que cuando vamos a presentar defensa de la fe, lo hagamos con mansedumbre, pero también con firmeza. Pero importante las dos características: mansedumbre y firmeza. La mansedumbre representa el carácter de Cristo, la firmeza, la convicción de Jesucristo. En todo ello, claro, si las personas se ofenden con el mensaje, ahí no lo podemos hacer nada. Y hay personas que sí se ofenden en el mensaje, más en un tiempo como el que vivimos, que todo lo que no es políticamente correcto, pues ofende a algunos, pero ya es un asunto de ellos. No es porque nosotros, con nuestras malas actitudes o el mal manejo de nuestros temperamentos no lo hemos hecho bien. Es porque sencillamente es el mensaje, hermano, y es el mensaje lo que tiene que incomodar a una persona
o trabajar profundamente su corazón, pero que no sean nuestras malas actitudes, o sea, ni tampoco nuestra inconsistencia, porque algunos quieren convencer a otros a seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo, cuando ellos mismos con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque lo que están siguiendo solamente es un dogma, no están identificados con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los seguidores de Cristo son simpatizantes de Cristo y déjeme decirle, aquellos que son simplemente simpatizantes, hoy lo son y mañana dejan de serlo. O sea, no tienen compromiso, no tienen un compromiso genuino. Hoy están contigo, mañana no están. Y eso ocurre en otras áreas de la vida también. Personas que no están realmente comprometidos con sus convicciones, están hoy y mañana no están. Pero los discípulos de Cristo entregan su vida a Él, y entregar su vida, estamos hablando en todo el pleno holístico, o sea, integral del ser humano. Claro que eso es un proceso de que Dios va trabajando en nuestras vidas, pero se han identificado con Cristo de tal manera en que, como dijo el apóstol Pablo, y eso es lo que eso es a lo que aspiramos muchos de nosotros. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que aspiramos, que podamos llegar a esto, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor. Y esa es la señal de un discípulo, un simpatizante. Cuando ya deja de ser famoso el objeto de su simpatía, como llegó, se fue. Lo segundo que queremos establecer de esta enseñanza en esta tarde es que no solamente los seguidores son simpatizantes de Cristo, los discípulos entregan su vida a Cristo, sino que los seguidores, y escuche bien, se distinguen porque siguen la multitud, mientras que los discípulos siguen a Cristo. Mire esto, ¿qué quiero decir yo con este punto? Repito, los seguidores siguen la multitud, los discípulos siguen a Cristo. Los simpatizantes, hay personas, le voy a decir algo, mire, hay personas que siguen celebridades simplemente porque son celebridades, no porque ni tengan un especial super mega agrado con ellos. Hay personas que son como una frase que yo escuché hace mucho tiempo que decía: ¿a dónde va Vicente? Hacia donde va toda la gente. Y muchos son así los Vicentes de la vida. O sea, hay personas que siguen a otros porque mucha gente los sigue. Y hasta yo recuerdo hace muchos años en un programa de bromas, de esos televisivos, ¿verdad? Para probar este asunto de lo que es la influencia de cuando tú crees que alguien es celebridad y cómo eso afecta a algunas personas. La broma que hicieron estos personajes, estos jóvenes, fue que este joven en particular entró a un centro comercial y ya él se había puesto de acuerdo con otras personas, con su equipo de trabajo de las bromas, para que cuando él llegara, pues ellos corrieran donde él a pedir un autógrafo y sacarse un selfie con él, una foto con él. Este muchacho en cuestión no era ninguna celebridad, lo que quería era probar un punto. Cuando él llega y estos amigos de él salen corriendo, mira, yo quiero un selfie contigo y comienzan a sacarse fotos. Luego a esto se unen unas jóvenes que también eran parte del grupo. El asunto es que las personas que estaban alrededor comenzaron a preguntarse, oye, ¿quién es él? Y alguien le dijo, no, debe ser famoso. El asunto es que luego comenzó a haber una línea de personas para retratarse con ese muchacho, solo por el mero hecho de que vio a otros haciéndolo, por el mero hecho de que vio a otros pidiéndole autógrafos porque le pidieron un selfie, pues ellos dijeron, no, debe ser una persona famosa, pues yo lo quiero. Tú sabes, la cantidad de personas que entonces en la broma se sacaron fotos con alguien que era un desconocido. Y luego ellos dijeron, mira, esto es una broma, no, yo no soy ninguna celebridad. Pero el punto es para que tú veas cómo esto cala en la psicología de algunas personas. O sea, ven a otros siguiendo a alguien y otros pues lo siguen porque dicen, ah, pues si es famoso, pues yo quiero también identificarme con él. Yo le voy a decir algo. Hoy día hay muchos que
dicen que son creyentes en Cristo, pero lo que están siguiendo son la multitud. O sea, se arrastran por moda. O sea, si es una moda teológica, pues ahora todo el mundo pues sigue por esa línea. ¿Qué es lo que está de moda? Pues ese conferencista, pues todo el mundo lo sigue, paga cantidades exorbitantes de dinero para ir a esa conferencia, le compra todos los libros, hasta tú los ves que hasta prácticamente hasta su físico se comienzan a vestir igual que él y todo, tú los ves, o sea, de hecho estamos en un tiempo que donde todo, yo, es una locura, predicadores celebridades para mí es un oxímoron, o sea, como una contradicción, pero y los ves de todas las tradiciones dentro que hay de los evangélicos, o sea, hasta en el mundo reformado, en el mundo de prosperidad, tú los ves, o sea, se identifican con alguien o con algo y parecen más fans que discípulos de Cristo. Entonces, defienden a capa y espada a ciertos personajes que yo no digo, mira, que sean de bendición y que posiblemente no es la intención de ellos que sean seguidos de esa manera, pero hay algo, un problema en la psiquis de estas personas que sencillamente el punto de lo que quiero decir es que se desenfocan. Eh, Como le he dicho yo a la iglesia, nosotros somos una iglesia bautista, pero sobre todo somos una iglesia de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque pertenezco como ministro, he estado siempre, más de 30 años como ministro ordenado de los bautistas. Pero yo no soy un fanático bautista. Yo le pido al Señor que cada día yo pueda crecer como discípulo de Cristo. Y por ende respetar y servir en la denominación y en la familia que Dios me ha puesto de creyentes para servir a Cristo. Pero de ningún modo creo que nosotros los bautistas somos los que tenemos el monopolio de la verdad. Somos parte de la gran familia de Cristo. El día en que yo ponga a mi denominación por encima de Cristo, yo tengo un problema serio. O si yo pongo un sistema teológico por encima de Cristo, tengo un problema serio. Tengo un problema serio. Porque tanto los sistemas teológicos como las denominaciones tienen que estar de rodillas a Cristo. No Cristo de rodillas a ellos. Ni tampoco que yo esté de rodillas ante ellos. Porque mis rodillas, tus rodillas, nuestras rodillas le pertenecen a Cristo, a Él solamente. Entonces, los seguidores, el punto que siguen la multitud. Los discípulos de Cristo, aunque Él deje de ser popular, le van a seguir siguiendo. Y estamos viviendo unos tiempos donde tristemente a nivel social mundial parece como que el cristianismo está decreciendo. Y ahora parece que lo más de moda es ser agnóstico, lo más de moda es ser ateo, es no identificarte con nada. Entonces ahí van muchos Vicentes a donde va la gente. Y lamentablemente, pues algunos que estuvieron en la fe, pues se han ido por esa línea también. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron realmente unas convicciones. O sea, estaban por moda. Pero los discípulos de Cristo no estamos por moda. Porque Cristo no es una moda y el Señor nos libre de pensar que Él es una moda. Reducir a Cristo a modas para mí es tan ofensivo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que nos ha dado vida. Y nosotros hemos sido llamados a seguir y amar a Cristo. Mire, si aún el Evangelio o el cristianismo dejara de ser tan popular o el evangelicalismo llegara a ser tan popular, yo te pregunto, ¿tú seguirías todavía a Cristo? ¿Lo amarías de todo tu corazón? O sea, porque esto no es una cuestión de moda. Esto es de ser un discípulo de Cristo. Entonces, los seguidores siguen la multitud. ¿Qué es lo que está de moda hoy? Ah, todo el mundo está con eso. Ok. Y después, las modas van y vienen, pero las convicciones permanecen para siempre. Y tercero, mis queridos hermanos, los seguidores no son estables. Y esto va como dentro del pensamiento lógico de los puntos que mencioné anteriormente.
Los seguidores no son estables, los discípulos perseveran. Como le dije, una persona que siga moda, pues no es estable, porque hoy es esto, mañana es aquello, mañana es aquello, ¿ok? O sea, no son estables, no son estables. Y mire, y eso en otras cosas que no son importantes en la vida, pues mira, que seas así, pues. Por ejemplo, si hoy tú tienes una convicción política A y luego la cambias a posición política B, pues está bien. O si cambias de esto aquí, de un gusto de una cosa en términos de deporte o whatever, no sé. Pero en cuanto a lo que es la fe, esto es un asunto muy serio, esto es un asunto espiritual. Y, y una señal de los verdaderos discípulos de Cristo es que perseveran hasta el fin, perseveran. Ya hemos dicho, ¿qué es perseverar? Pues mira, es seguir hacia adelante pese a los obstáculos, pese a los obstáculos. Y hay momentos en que nosotros como discípulos tenemos muchas pruebas. Los discípulos del Señor, según las Escrituras, entiéndase los apóstoles, tuvieron muchas pruebas, pero sin embargo siguieron. Pedro tuvo una muy fuerte que hasta negó a Cristo, pero el Señor le buscó, le restauró y él siguió hacia adelante. Porque no quiere decir que los verdaderos discípulos de Cristo no tengamos momentos de prueba, momentos de duda. Sí, tenemos a veces confusiones, somos humanos, pero como somos discípulos de Cristo, porque Dios por su gracia nos llamó, seguiremos hacia adelante. Y para ir terminando, mis queridos hermanos, la iglesia del siglo XXI que realmente va a glorificar al Padre es aquella que está compuesta por discípulos, no por seguidores. Si usted se muda a una ciudad y lo que va a buscar es la iglesia de moda, usted es un seguidor. Si usted se muda de estado, de ciudad y va a buscar una iglesia donde servir a Cristo, usted es un discípulo. Si usted lo único que consume de las redes sociales y todo es más que los predicadores de moda, puede ser que usted sea un seguidor. Si usted aprecia la palabra de Dios donde esté, sea de un predicador desconocido, aunque todos son conocidos delante de Dios, que es donde más importante tú tienes que ser conocido. Lo más importante de un pastor es que lo conozcan en los cielos, no es acá. ¿De qué vale que aquí todo el mundo te conozca y el Señor diga allá arriba, nunca te conocí? Pero un verdadero discípulo de Cristo eh, le saca provecho y, y es bendecido y ve todo. Lo, sea de un simple hermano en la fe que comenzó o de otro. No está discriminando, sino que dice, Señor, gracias. Y, y sobre todo, un verdadero discípulo de Cristo quiere que lo identifiquen con Cristo. Termino con esto. Y a veces los predicadores tenemos este problema que decimos terminamos y no terminamos, ¿verdad? Eh, Cuando Pedro negó a Jesucristo, la gente no le creyó. ¿Se acuerdan que alguien le dijo, tú eres de los que estaba con Jesucristo? Y Pedro lo negó y él le dijo, no, si tú eres como ellos. Y él lo negó. El punto de lo que quiero llevar es que Pedro lo negó y ellos no le creyeron, porque la identificación que tenía Pedro con Cristo no la podía, la negaba con sus labios, pero la gente decía, no, si tú estabas con ellos, hasta tú caminabas con ellos, tú hablabas como ellos. De hecho, de Pedro se habla luego en el libro de los Hechos que dice que veían que eran personas que eran del burgo y del pueblo y sabían que habían estado con Jesús. Hoy día, muchos afirman que son cristianos, pero el mundo no les cree. En el tiempo de Pedro, el mundo no le creyó a Pedro cuando lo negó. Hoy muchos ponen muchos versículos bíblicos en Facebook y mucha cuestión aquí. Y qué bueno, hermano, no estoy criticando esa práctica. Lo que le quiero decir es,
que pueden poner 20 cosas, pero si realmente tú no tienes de corazón a Jesucristo, el mundo no te va a creer, no va a ser de influencia. Y que el Señor nos permita a nosotros como iglesia, la Iglesia Bautista Central Hispana, comenzando por mí, le pido a Dios, Señor, quiero ser un discípulo tuyo, quiero continuar siendo un discípulo. Así que vamos a orar y pedir al Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos en esta tarde y gracias Dios porque